A partir de entonces muchísimas líneas de trabajo que implicaron una explosión del cuerpo y que implicaron la necesidad de los registros audiovisuales. Tenemos entonces los ejemplos, por supuesto, del accionismo vienés, tenemos todos los ejemplos, insisto, de la época. Y tenemos un ejemplo fundamental, Joseph Beuys, un artista que se posicionaba a sí mismo como artista chamán, como artista chamánico, que involucraba la espiritualidad, que marcaba un cambio con respecto a la perspectiva, por ejemplo, de Fluxus, en tanto que si bien Fluxus iba a lo micro, a lo inmediato, casi que al absurdo, a acciones a veces sencillas y simples, Joseph Beuys iba a la complejidad de las construcciones de las relaciones cuerpo-espacio, las relaciones conceptuales, las relaciones rituales, las relaciones chamánicas, y toda la construcción también que tenía que ver con una suerte de pedagogía, también por los roles que él establecía, igual que John Cage, en institutos y espacios de formación y de investigación y demás. Y en este caso tenemos entonces nuevamente la importancia del audiovisual, en este caso como registro, como captura. Vamos a diferenciar tres categorías y esto es importante en esta charla. Una es lo que entendemos como el registro de un performance, o sea, el audiovisual, como aquello que captura una acción, pero que no está pensado como un lenguaje estético en sí mismo, en términos del audiovisual, sino que la cámara lo que hace es capturar una acción, punto, hasta ahí llega. Tenemos por otro lado el video performance, que implica que si hay un trabajo, un proceso de encuadre, de lenguaje audiovisuales, sonoros, hasta incluso algunos elementos de edición, punto de vista, ángulo de la cámara y demás, donde el video sí tiene digamos, un lugar importante, sin dejar de ser el protagonista, la acción o el performance mismo o la performance. Entonces, video performance implica que la acción sigue siendo importante, pero hay un elemento importante también en cuanto a cómo ese video o cómo el lenguaje y la captura, el lugar de la cámara y demás, todo el proceso audiovisual de grabación y de reproducción, cómo ese proceso complementa y fortalece la acción en sí. Por otro lado tenemos el videoarte, que ya implica que el video en sí mismo es un proceso de creación artística, tanto estético como visual, de eso vamos a hablar después. En este caso, en el caso de Joseph Beuys, vamos a hablar de unos registros que fueron necesarios y que aquel audiovisual fue la herramienta necesaria para un lenguaje que estaba cuestionando, repito, a los objetos quietos inamovibles. Entonces, en este caso, Joseph Beuys hace una exposición, expone dibujos. Recordemos que Joseph Beuys también se articula con la escultura, pero que a partir de un accidente, y ahí hay una relación casi mítica, donde él iba en su avión y tiene una caída, tiene un accidente, y en ese accidente tiene unas heridas, y entonces la comunidad que lo recoge, lo cura y lo sana con fieltro y con grasa, y que con esos elementos con los que lo curan y lo sanan, son los elementos con los que él posteriormente va a trabajar en sus esculturas, sus acciones performáticas. Todo el tiempo va a ser una suerte de rituales también en relación a la muerte, a la espiritualidad, a la noción de arte como noción de sanación y como noción también de curación. Entonces, en ese sentido, en este caso, tenemos también esa relación con lo plástico. Él hace una exposición de dibujos. En la inauguración implica un performance. La acción consiste en que él llega con una liebre muerta en brazos y le explica a la liebre los dibujos que está exponiendo. Hay una cantidad de multilecturas y multilenguajes que no podemos profundizar ahora. Haremos un video sobre Joseph Beuys directamente porque, bueno, igual más allá de las pasiones a favor o en contra, fue una figura importante que dejó unos precedentes que van para mí a determinar lo que incluso implica la contemporaneidad que actualmente vivimos en el arte. Pero solamente decir que en este caso hay toda una relación con respecto a la manera en que se interpreta y se lee el arte, con respecto a la crítica, a los críticos y a quienes a veces hacen presencia unas lecturas todas sobreelaboradas. Y bueno, cómo explicar los cuadros Una liebre muerta del 65, es esta acción que él hace su inauguración, para lo cual requiere del audiovisual, requiere del video, requiere grabar, requiere dejar esa memoria, esa huella, porque no tiene otra manera de hacerlo, no hay otra forma de hacerlo, por supuesto está en YouTube. Aquí tenemos otra escena también precisamente de la misma acción. De hecho, si miran acá en las demás ventanas de YouTube, también encuentran los registros de acciones de Joseph Beuys, como esta acción I Like America and America Likes Me. Bien, y para terminar de complementar este ejemplo relacionado con Joseph Beuys, esta acción ocurre en el año 65, a finales de noviembre de ese año, y ocurre en su primera exposición individual en la Galería Schmela de Düsseldorf, donde lleva a cabo esta acción, como explicar los cuadros a una liebre muerta,
y entonces, como les decía, él cubre su cabeza con miel, panes de oro y explicaba a una liebre muerta pues el significado de sus dibujos. Y con esta acción pues es interesante que aludía a rituales de nacimiento y de regeneración, asumiendo el papel prácticamente de hechicero que tenía la potestad de curar una sociedad que consideraba muerta, en la metáfora de la liebre, y él realmente consideraba totalmente que el arte podía sanar a una sociedad que estaba enferma o que podía revivir a una sociedad que estaba muerta. También la relación de la Virgen con el niño como la piedad, en el caso de tener a la liebre en sus brazos. Y él mismo justifica su interés por la miel de abeja desde una mirada mítica y dice en una entrevista lo siguiente: la miel en general se consideró en el contexto mitológico como una sustancia espiritual y por tanto la abeja fue motivo de adoración como una divinidad. Al fin y al cabo existía el culto a Apis. En el fondo, dice él, mis esculturas son también una especie de culto a Apis. ¿Y por qué yo quiero hacer referencia a esto? Porque de todas maneras, si bien el audiovisual nos ayuda a tener un registro de lo que ocurre en la acción performática, hay elementos que no pueden pasar al audiovisual porque son parte de la experiencia de estar allí. Lo olfativo, el olor, el color, la miel, hay elementos de textura, hay sensaciones que lógicamente solo ocurren en el espacio, por eso también es importante que haya una parte de la historia que complemente como historia escrita, como huella escrita en este caso, lo que no alcanzamos a captar en el lenguaje audiovisual. Y como decíamos, la otra acción de Joseph Beuys, que fue muy importante en términos del audiovisual, me parece que casi que de las más importantes que ganan con el audiovisual, es I Like America and America Likes Me. Me gusta América y América le gusto yo, en fin. Entonces es muy importante, ¿por qué? Porque esta acción implica un paso en el tiempo de días e implica un recorrido, una traslación. Es una acción que él presenta en la Galería René Bloch de Nueva York entre el 23 y el 24 de mayo del 74, donde Beuys, como les decía, llega al aeropuerto, él no va a salir, no va a tener ningún contacto con el espacio abierto entre el aeropuerto y la galería, sino que justo saliendo del aeropuerto se hace envolver en fieltro y es conducido en una ambulancia desde el aeropuerto John F. Kennedy hasta la galería, donde le espera un coyote, que es un animal sagrado entre los indios norteamericanos, y que simbolizaría como esa población, comunidad indígena que está separada, que está alejada, que está en unas reservas y que está prácticamente siendo restringida, encerrada, enjaulada como estaba este coyote, digamos. Él entonces va a convivir durante 3 días y 3 noches compartiendo el espacio que el animal ocupaba tras las rejas, y en este tiempo establece una relación de intercambio donde, bueno, de hecho es muy chistoso el video porque el coyote casi que juega con él y termina haciendo el fieltro que lo envuelve como si fuera una escultura, como si fuera no un cuerpo, sino casi que una configuración, casi que una montaña, un ser muy interesante que se crea con este fieltro, y el coyote, destruye este fieltro, empieza a relacionarse con el heno que donde dormía el coyote. Terminando la acción, después de estos días, a él lo envuelven nuevamente el fieltro, lo ponen en la camilla nuevamente, con esta relación que les digo que tiene que ver con el artista como un ser de salud pequeña, que es fácilmente afectable por lo que nos rodea y que es sensible ante lo que nos rodea, y es llevado de regreso nuevamente en ambulancia hasta el aeropuerto. Solamente pisa entonces el espacio de la galería y bueno, es importante que esta acción ha sido interpretada como una crítica a la política estadounidense respecto a los pieles rojas y que consagra a Beuys casi que como un hechicero del arte. Y la narrativa la tenemos gracias precisamente a YouTube. Vamos a otro ejemplo fundamental en esta relación con lo audiovisual y es precisamente Yves Klein. Yves Klein es un artista que, si bien se desarrolla en el campo de lo pictórico, implica el cuerpo y implica la presencia y la experiencia del cuerpo. Él desarrolla un conjunto de videos, por supuesto en blanco y negro, entre el año 57, 60 y 61. En el 9 de marzo del 60, Yves Klein organiza lo que sería un happening. Vamos a diferenciar entonces 3 categorías por ahora: lo que es el performance, lo que es el happening y lo que es el body art. El performance puede ser una categoría muy amplia que implica varias opciones, un abanico súper amplio de relaciones cuerpo-espacio atravesado por los rituales y demás, sobre lo cual hay videos también que pueden ver acá, una lista de videos que les voy a compartir justamente para que ampliemos esa noción, digamos, de performance en sí. Ahora bien, el happening sí acude a lo que es el suceso en sí mismo, o el suceso inmediato, el suceso del momento, digamos aquello que no está
necesariamente tan planificado, sino que ocurre de manera casi improvisada, podríamos decir. O sea, tiene unas bases, como es el caso acá de Iris Klein, tiene unas bases, tiene una organización, hay una plataforma, hay una estructura inicial, pero el artista cede el control del suceso de la acción. Quiere decir que es lo que está sucediendo y hay elementos sorpresivos que el artista no puede prever. En este caso, esto está planteado como un happening, pero yo pensaría que tiene elementos de performance y de happening y de body art. En tanto que el body art es aquel campo donde el cuerpo es en sí el territorio de la creación, más allá de hecho de la acción misma. O incluso en algunos casos, cuando es body art puro, no requiere acción, sino que es solamente el cuerpo como soporte de la propuesta de la creación artística, es como huella, en fin, pero aquí hay elementos de body art, claro que los hay. Esto ocurre en la galería Iris Clert, donde mientras una orquesta toca la sinfonía monótona, una pieza musical creada por el francés, y esta pieza musical consiste justamente en una relación entre 20 minutos de interpretación de acorde sostenido de una nota y 20 minutos de silencio. Mientras la orquesta está interpretando la pieza, Yves Klein lo que hace es solamente a través de la palabra tener un diálogo con las mujeres, en este caso, que funcionan prácticamente como cuerpos presentes, llamados, y algunas referencias a esta pieza se habla de las modelos. A mí no me gusta mucho ese término, pero él tiene un diálogo no directo, no hay tacto, sino solamente de diálogo, a manera de como si el pincel se convirtiera en un cuerpo distinto, separado de él, y este cuerpo tiene también una autonomía. Entonces hay una transferencia de comunicaciones, digamos, está lo que emite la música, lo que Yves Klein capta, percibe y transmite al mismo tiempo, de eso lo que captan los cuerpos de estas mujeres y lo que ellas finalmente dejan también como transferencia, o sea que es un juego de la comunicación, de la transferencia de la comunicación. Y en este caso, pues entonces ella empieza a pasar por el espacio, a dejar su huella del cuerpo y demás. Todo esto en azul, porque Yves Klein tenía esa idea del mundo ideal en azul. Y por supuesto que esto lo puede encontrar en YouTube y es necesario aquí el audiovisual. ¿Por qué? Porque quiero también involucrar algo importante en este ejemplo, que es un énfasis y es el sonido, el elemento sonoro de movimiento, de ritmo, de todo lo que pasa en el suceso, pero también sobre todo el elemento sonoro. Este ejemplo es para mí muy importante y no quería pasarlo por alto, y es que esa relación, esa importancia del audiovisual, insisto, aparece cuando lógicamente los artistas, las artistas no se conforman con el objeto quieto, inamovible, digamos, absoluto, sino con lo que es el proceso de experiencia, de acción, de relación con el cuerpo y con el espacio. Y esto se aplica a muchos ámbitos, como les decía, ámbitos donde es en sí el performance, es en sí el body art, es en sí el happening, pero también a campos donde incluso lo pictórico es el territorio, siempre y cuando, como en este caso, es más importante la acción misma, la acción pictórica, que una imagen resultante como objeto quieto. Bueno, con Jackson Pollock hay una discusión porque se cuestiona y se critica en algunos ámbitos, incluso el valor tanto estético como de mercado y demás de sus piezas, porque eso lo podría hacer cualquiera, pero en mi concepción y en mi percepción no es lo más importante el objeto, sino casi que esa acción ritual, esa acción de fluido, esa danza del cuerpo y ese juego con la intuición, con el instinto, con la improvisación en el momento mismo del trazo. Es una acción más que una imagen última, fija y digamos quieta en sí misma. Por eso creo que es muy importante los archivos cinematográficos, y Jackson Pollock también acudió a estos mecanismos, también acudió a los procesos audiovisuales, también acudió al registro del proceso del movimiento de la acción misma del cuerpo. Bueno, Jackson Pollock, nacido en Estados Unidos en el 1912, falleció en el 56, y que, como ustedes bien saben, pionero, casi que impulsor del action painting, y muy importante su relación, por supuesto, con lo que llamamos el dripping, que es aquello que se chorrea, que fluye, que corre. Yo creo que también aquí hay un flujo, interesante relación de Jackson Pollock con Fluxus, no porque hayan tenido nada que ver, sino porque el flujo, el fluir, el dripping, lo que se mueve, lo que es casi que aquello que transita, vuelve y aparece, y por eso es importante en este caso el audiovisual, y lo van a ver ahora.
De hecho, específicamente este material que estamos viendo acá es muy interesante porque él lo que hace es justamente esta acción pictórica encima de un vidrio con la cámara del otro lado. Entonces esto lo encuentra en YouTube y es muy interesante para mí aquí el tema audiovisual. Prácticamente aquí hay, yo diría que un posible video performance, en tanto que diferente al caso que vimos, por ejemplo, el caso del registro solo de la acción, de la cámara solo como aquello que toma registro de una acción. Aquí hay un juego de mirada, de relación con el plano, de punto de vista de la cámara, la cuestión del vídeo y demás, que hace que le da un valor agregado al video mismo, como elemento incluso estético y como elemento creativo y como punto de vista y como punto de mirada, que es estar detrás del cuadro y es el lugar en el que nos pone la cámara, digamos. Entonces, muy interesante este vídeo, muy interesante esta forma de hacer la toma y que lleva precisamente, repito, la acción a un valor audiovisual para mí mucho más enriquecedor. Este ejemplo de Jackson Pollock y de esta toma a través de un vídeo que configura también la imagen audiovisual más allá de un simple registro, digámoslo así, o de únicamente un registro de la acción, nos da pie para el segundo capítulo, digamos, donde justamente vamos a hablar del lugar de la cámara en relación a la captura y no solamente el protagonismo de la acción en sí, sino cómo la relación de la cámara va a dar connotaciones diferentes y cómo también ya pasamos de ahí a la noción del audiovisual en sí también como un elemento, digamos, de creación y de configuración de imagen, de configuración de relaciones también. Entonces vamos hasta aquí y cerramos este primer bloque que sobre todo ha estado relacionado con la necesidad de acudir a el elemento audiovisual como forma de registro de huella de memoria y para ampliar, diversificar y proyectar al futuro las necesidades creativas en el campo del arte y el lugar importante que tiene ahí el cuerpo. Ya en un próximo video entonces vamos a ver un tránsito fundamental que tuvo que ver con la aparición de la cámara ahí ya portátil, que va a permitir otras formas de relación y otras formas también de interacción, donde también vamos a hablar de otra categoría, que es la videoinstalación.